daros un paseo por cualquier polígono industrial de cualquier ciudad del mundo y os daréis cuenta de que la gran mayoría de organizaciones son organizaciones de este tipo y funcionan. Ahora bien, esa robustez genera muchas veces lentitud, falta de agilidad, sobre todo en un campo de batalla de extrema incertidumbre como el que nos toca pelear. Hay otro tipo de organización y son las organizaciones de tipo startup. Y fijaros que este tipo de organizaciones de startup, ante todo lo que buscan es ser tremendamente ágiles. Ágiles para posicionarse como los primeros, e incluso muchas veces los mejores, dentro de mercados de nueva creación con modelos de negocio de alto impacto. Ese es el objetivo de las organizaciones de tipo startup. Y claro, si de lo que se trata es de ser el primero o el mejor, yo siempre he dicho, ostras, pues sería estupendo tener el DeLorean de Regreso al Futuro. O sea, con esto ya triunfada total. Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo aprendí que ser el primero o el mejor, ya os puedo asegurar que no es garantía absolutamente de nada. Y tan peligroso es mantener una posición pasiva y reactiva en ese campo de batalla big and fast como la que puede tener una empresa robusta, como tomar una bola de cristal, empezar a frotar y en modo de idea feliz o predicción a ver qué se nos ocurre y hacia dónde vamos. ¿Sabéis cuál es el problema? Pues el problema es que, como el Matrix, al final, amigo, tenemos que elegir pastilla azul o pastilla roja. ¿Quieres una organización, una empresa tradicional que es tremendamente robusta, pero muchas veces lenta? ¿O vas a apostar por una organización de tipo startup que es tremendamente ágil, pero al mismo tiempo y casi siempre es tremendamente frágil? Y claro, ¿cómo elegimos si además partimos de una situación en la que ya tenemos un tipo de organizaciones preestablecida, en la que no podemos cambiar de la noche a la mañana la estructura, las reglas y los procesos de esa organización? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y si no tuviéramos que elegir? ¿Y si fuéramos capaces de aunar la potencia de una organización tradicional, la robustez de una organización tradicional, con la agilidad de una organización de tipo startup? Y si fuéramos capaces además de hacerlo independientemente de la organización que tengamos en este momento, independientemente si somos un emprendedor o el director o el dueño de una pequeña, mediana empresa o de una gran corporación, bueno, pues dejad de imaginarlo, porque esto es real. Y esto es el origen de lo que llamamos la empresa fighting. ¿Y qué es la empresa fighting? Fijaros, la empresa fighting es una organización que es capaz de impulsar la evolución, la innovación y la diferenciación de forma tremendamente ágil y robusta a través de la superación constante de retos empresariales. Y además es algo que vamos a poder hacer aunando las ventajas de la empresa tradicional y la organización startup, mitigando al mismo tiempo sus debilidades y, muy importante, sin cambiar en ningún momento la estructura, las reglas y los procesos de la organización tradicional, de la organización que vosotros tengáis en este mismo momento. Siempre poniendo el foco además en la obtención de resultados. Es decir, esto no va de crear organizaciones porque sí. O sea, mover la estructura y los procesos, no, olvídate. Esto va de conseguir resultados en ese campo de batalla big and fast en el que nos toca pelear. Esto va de crear organizaciones a prueba de pandemias. Pandemic proof. Hoy en día, mañana, pasado mañana, no se pasen, ojalá Dios quiera que se pase, vengan otras, da igual. Nuestra organización, si es una organización a prueba de pandemias, podrá soportar cualquier tipo de cambio extraordinario. Y eso es lo que vamos a buscar a lo largo de los próximos minutos. Claro, la pregunta clave que todos estáis pensando es, vale, fantástico Daniel, muy bien, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo vamos a hacer apoyándonos en lo que vamos a llamar los disparadores fighting. ¿Y qué es un disparador fighting? No es ni más ni menos que un comportamiento que de forma voluntaria y natural vamos a desarrollar, vamos a poner en práctica a nivel personal, a nivel particular o dentro de nuestra organización y que nos va a ayudar a conseguir impulsar esa organización de tipo big and fast, perdón, esa empresa fighting para pelear en ese campo de batalla big and fast. Y fijaros, son 7 comportamientos en los que estáis viendo en pantalla y los vamos a repasar uno a uno muy rápidamente con algunos ejemplos, ¿vale? Venga, fijaros, el primero, desafiar sin cesar. Y dice, una empresa fighting evoluciona, innova y se diferencia con agilidad, luchando por superar sus retos, eso sí, en un viaje sin final. O lo que es lo mismo, amigo, esto no va de que solo es la pandemia, no. Esto va de que ese campo de batalla big and fast está amenazado por cambios extraordinarios que son constantes,
continuados. Y estamos desafiándonos constantemente a nosotros mismos para ser capaz de superarlos o loser time. La cagaremos, perderemos. Fijaros en este equipo. Lo que estáis viendo es, ni más ni menos, el equipo, parte de los miembros de una organización que se llama B. Braun Bettker. Esta organización, que es una empresa dedicada a todo el tema de lo que es, digamos, soporte de materiales para clínicas veterinarias, forma parte del sector salud para clínicas veterinarias. En el momento en el que yo entré en contacto con ellos, es una organización que tenía el 90% del mercado. Líderes totales en el mercado, ningún problema, todo bien. Su director general se reúne conmigo y me dice: Daniel, o luchamos o nos desafiamos hoy por encontrar el modelo de negocio que nos haga cerrar, por encontrar el modelo de negocio del competidor que nos haga cerrar, o estamos muertos. O la gente se va a confiar, o la gente se va a relajar. Fijaros, ya no os hablo de estar en una situación complicada como la que estamos viviendo a nivel internacional. Os hablo de que incluso en una situación ideal tenemos que desafiarnos constantemente a nosotros mismos para no relajarlos y triunfar. Es lo que hicieron, es lo que hizo el equipo de B. Braun Bettker, aplicando este comportamiento y aplicando el resto de comportamientos de la empresa Fighting. Y es una de las razones que les ha llevado a seguir siendo líderes y anticiparse al mercado. Segundo comportamiento, fijaros, luchar sin molestar. Una empresa Fighting habilita temporalmente un territorio especial solo para equipos autónomos y autogestionados con licencia para innovar. ¿Qué significa esto? Ya os he dicho antes que normalmente nos toca elegir o empresa tradicional o empresa startup. ¿Sabéis qué pasa cuando en una empresa tradicional tratamos de introducir agilidad? Tratamos de introducir procesos, pues como Scrum, como metodologías ágiles, como infinidad de iniciativas que hay ahí fuera que nos pueden ayudar a agilizar esa empresa. ¿Sabéis lo que va a pasar? Pues que si en algo es buena esa empresa, es en protegerse ante cualquier amenaza externa e interna. Es protegerse ante cualquier acción del status quo. Lo que es rojo, amigos, se convierte en azul. ¿Sabéis lo que pasa en una organización de tipo startup cuando empezamos a crecer y queremos estructurar, queremos procedimentar, queremos ser un poquito menos ágiles pero quizás más eficientes? Porque cuando introducimos procesos, ay amigo, el contagio es inmediato y absoluto. Al final, nos guste o no, siempre se tiende a lo tradicional. En la empresa Fighting vamos a aportar una forma de trabajo un poquito diferente. Fijaros. Esta es vuestra empresa actual y me da igual el tipo de organización que sea, tradicional, robusta, ágil, frágil, startup, me da lo mismo. Lo que vamos a hacer es generar un territorio especial, un territorio Fighting, un territorio en el que equipos compuestos por no más de 5 personas, sean capaces de enfrentarse a la superación de determinados retos. Eso sí, aquí no estamos hablando de crear un área o un departamento, ni muchísimo menos. Ni estamos hablando de crear una estructura fija. Estamos hablando de crear un territorio virtual temporal que siga más o menos el mismo patrón. A las 9 de la mañana os juntáis los 5 en el equipo, trabajáis en el reto en el que os toca pelear, 2 horitas, y a las 11 volvéis a vuestra estructura tradicional y vuestro organigrama tradicional. Es la forma en la que vamos a conseguir aunar la agilidad de una organización de tipo startup con la robustez de una empresa tradicional. Y eso sí, todo esto se va a mantener, los empleados plaqueta no van a empezar a hacer su trabajo, a no ser que cumplamos estos 3 factores. Esos equipos tienen que estar alineados con un reto concreto, un reto alineado con la estrategia de la organización. Tenemos que poner el foco en la obtención de resultados en el menor tiempo posible, y todo esto sin molestar. Esos equipos no pueden pedir nada a la estructura de la organización tradicional. Esos equipos no pueden decir al departamento de marketing: oye, hazme una web, oye, ahora dame más tiempo. No. Porque en ese momento vamos a empezar a molestar y los empleados plaqueta van a empezar a hacer su trabajo y lo que era rojo se va a convertir en azul. Claro, os pongo el ejemplo de Alberto Terol, 3M. Conocéis esta compañía con infinidad de líneas de negocio, desde el tema de los post-its a pegamentos y adhesivos de todo tipo. Y además de otras líneas que tienen desarrolladas. En 3M tienen la figura de un pequeño comando de acción rápida compuesta por 5 personas que una vez al mes va cambiando a cada una de las líneas de negocio de la empresa y que tiene un objetivo: ayudarles a superar los retos que han surgido durante las semanas anteriores y hacerlo de una forma tremendamente ágil, como el que hemos visto anteriormente.
comandos de acción rápida, compuestas de tipo de comportamientos a los que se refiere luchar sin molestar. Tercer comportamiento, fijaros, colaborar sin gobernar, fundar para luchar y colaborar a fighters competentes, motivados y bizarros, pero sobre todo sin jerarquizar. No podemos trabajar siguiendo esa estructura jerárquica y vertical. Fijaros, parte del equipo de Barceló Hotel Group. Barceló Hotel Group, una organización internacional, multinacional, con más de 30.000 empleados en todo el mundo. Con un esquema de trabajo tremendamente jerárquico, vertical, con un esquema de trabajo bajo un modelo de cliente-proveedor. Un esquema mucho más ágil y mucho más útil tenían, que era un esquema mucho más orientado a departamentos, pero que no tiene esa agilidad extrema que buscamos y que muchas veces tiene una organización de tipo startup. Pues fijaros, este tipo de compañía, ¿qué hizo? Organizó su empresa después de formar a unos 50 empleados aproximadamente en equipos de 5. Equipos de 5 personas representando a todas las áreas involucradas por el reto que querían trabajar. Es decir, no se trata de solo marketing, no, vamos a unir personas de distintas áreas. Fue la primera vez que lo hicieron. Y eso les permitió abordar retos de una forma tremendamente mucho más ágil y de una forma continuada. Siguiente comportamiento muy importante, decidir sin predecir. Una fighting company evalúa y decide cada paso a dar, cambiando la idea feliz por información medible, tangible y real. Esta es una gran lacra de cualquier tipo de organización. Tomar decisiones en base a la predicción o la idea feliz. ¿Sabéis lo que es? Ya lo decía el equipo A, ¿no? ¿Conocéis a Aníbal Smith? Aníbal Smith decía, ¿sabéis qué es lo más importante para que un plan funcione bien? ¿Sabéis qué es lo más importante para que un plan funcione bien? Pues básicamente tener un plan. ¿Cómo en las organizaciones se trabajan los planes? Si se trabajan. Bueno, pues hay empresas que dicen, no, nosotros nos reunimos alrededor de una mesa, distintas personas, y a ver qué se nos ocurre. Hay otro tipo de personas que dicen, no, nosotros lo que hacemos es analizar datos del pasado para tomar decisiones para el futuro. Claro, esto tiene un pequeño problema, y es que te viene un COVID y todos los datos del pasado pues te sirven para lo que te sirven. O te viene un cambio de reglas de juego, o un cambio de legislación, o un cambio con la irrupción de un competidor brutal, y todo del pasado no sirve. No digo que no haya que analizar datos del pasado, ni muchísimo menos, pero digo que hay que manejarlos con especial cautela. No generar una regla de 3 de lo del pasado se repite en el futuro. Sobre todo porque eso lo que va a permitir trabajar con predicción, con idea feliz, es lo que Asmauria dice, una de las 3 personas más influyentes del mundo Lean. La vida es muy corta para crear algo que posiblemente nadie querrá comprar. Hay que tomar decisiones en base a datos, en base a métricas, en base a un proceso sistemático y ordenado, en base a metodologías, no en base a lo que se nos venga a primera vista a nuestra cabeza. Enfocar y aterrizar sin miedo a renunciar. Una fighting company satisface las necesidades del cliente a conquistar con propuestas enfocadas, diferentes, memorables y con viabilidad. Os presento a mi amigo Antonio Domínguez, un fiera. Cuando conocí a Antonio me dijo, Daniel, quiero que me ayudes, porque quiero montar una empresa para vender queso raro, quesos no de estos estándar, quesos raros, en distintas partes del planeta. Dije, bueno, pues estupendo, vamos a ver, vamos allá. Oye, Antonio, y por cierto, ¿dónde quieres empezar? Dijo, no, pues mira, quiero empezar en España, en Reino Unido y en Alemania. Ya. Y claro, supongo que conocerás un poco cómo es la legislación local de cada uno de esos países, tendrás personas que hablen los idiomas, habrás visto todo el tema de la logística y cómo resolverlo en esos países. Sí, Mauro, más o menos lo tengo investigado, tal. Ya. Bueno, hay cosas que todavía no tengo claras, aterrizadas. Ya. Oye, Antonio, ¿y qué sabes de quesos? Pues de quesos, pues la verdad es que no mucho, pero me gustan un montón. Antonio es un tío realmente listo. Antonio es un tipo realmente listo. Y no necesitamos más que unas 6 o 7 horas para darle la vuelta a su propuesta y generar una propuesta de negocio tremendamente enfocada, diferente, memorable y viable. Una propuesta que ya no pasaba por vender quesos. Una propuesta que pasaba por vender experiencias. Y además experiencias a un público muy concreto. Tan concreto como que el mercado inicial potencial al que Antonio iba a trabajar era personas del sector LGTBI que viven en Londres en la zona del Soho.
Nada más y nada menos. Y a esos, la experiencia que les íbamos a generar era una experiencia lo más cercana a la de un restaurante con estrellas Michelin. ¿Cómo? La persona pues recibe una cesta con las elaboraciones ya desarrolladas. Cada una de esas elaboraciones lleva una serie de productos que están asociados a una historia que está documentada, pues el queso este extraño que viene de una cueva, que está hecha con la leche de 2 cabras en un pueblo perdido del sur de Francia o de España, ¿vale? Es decir, historias que nos conviertan en el mejor de los anfitriones. Eliminando la preocupación y la dificultad de cocinar, porque los grandes chefs no cocinan, los grandes chefs emplatan. Los grandes chefs son contadores de historias. Son contadores de historias de productos y son grandes anfitriones. Esta fue la propuesta que en apenas 7-8 horas Antonio fue capaz de enfocar aplicando la metodología del plan del héroe que luego os contaré. Antonio lanzó su propuesta. La lanzó al mercado con una campaña limitada en Facebook durante 30 días en la que invirtió aproximadamente unos 300 o 400 euros. ¿Cuántas cestas creéis que vendió al final de ese mes y tras invertir 300 o 400 euros? ¿Cuántas? A ver, en los comentarios. Andrés, la gente va escribiendo que no lo veo. ¿Cuántas cestas dice por ahí la gente que fue capaz de vender Antonio? Bueno, pues ya os lo digo yo, que no me llega el sonido. ¡Ninguna! No vendió ninguna. Y diréis, pues vaya propuesta, pues vaya caso de éxito. Pues sí, esto es un fantástico caso de éxito. ¿Sabéis por qué? Porque la solución no enfocada y no aterrizada de Antonio le implicaba 1 año de trabajo y 100.000 euros de inversión. La propuesta que desarrolló y lanzó y que validó en un mes con 300-400 euros le supuso 300 o 400 euros, 1 mes de espera y 8 horas de trabajo. Enfocar y aterrizar sin miedo a renunciar. Pero no solo eso, probar sin arriesgar. No vamos a lanzarnos como pollo sin cabeza, sino que tenemos que probar de forma concreta y aterrizada, minimizando la inversión en tiempo y en dinero y sobre todo con clientes de verdad. Si conseguimos desarrollar estos 6 disparadores fighting, estos 6 comportamientos dentro de una organización, conseguiremos, y esto es tremendamente potente, conquistar sin imponer. Desarrollar de forma voluntaria y natural la cultura fighting, una cultura de superación constante, de retos de todo tipo, en ese campo de batalla big and fast y sin necesidad de forzar esos comportamientos o esa cultura. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Agos en Italia, la empresa a la que hacía referencia en primer lugar. Esa empresa de prestación de crédito al consumo número 1 en Italia. Empezaron en el 2017, repitieron en 2018, lo hicieron en 2019 y lo están haciendo en 2020. Y lo que han conseguido es aplicar uno a uno todos estos comportamientos para al final convertirse en una auténtica empresa fighting, en una empresa que es capaz de contagiar la cultura de superación, la cultura fighting que se necesita para ser pandemic proof y para triunfar, para sobrevivir, para luchar dentro de este campo de batalla big and fast en el que nos toca pelear. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo impulsamos y desarrollamos estos comportamientos? Y estamos terminando. Pues fijaros, la buena noticia es que lo podemos hacer a través de la metodología del plan del héroe. ¿Y qué es el plan del héroe? El plan del héroe es un camino ordenado y sistemático que nos va a llevar de la mano para ser capaz de encontrar la propuesta enfocada, diferente y memorable con la que superar en un tiempo récord un reto empresarial. Justo lo que necesitamos para competir en ese campo de batalla big and fast. Y además lo vamos a hacer de una forma 100% gamificada. ¿Y qué es eso de la gamificación? Pues no es ni más ni menos que aplicar técnicas o elementos propios de los juegos a procesos serios. Y cuidado, que nadie se asuste, porque lo que estamos haciendo aquí es tremendamente serio. Vamos a utilizar 2 elementos de gamificación. El primero es una metáfora, que es la de la historia clásica de héroes o las heroínas y los villanos. Ya sabéis, el héroe o la heroína salva al inocente en peligro con un grial y hay por ahí uno más villanos que están intentando pues, que no consigamos triunfar en nuestra misión. Establecemos un paralelismo 1 a 1 entre esa historia y el proceso de definición, aterrizaje y superación de un reto empresarial. Y eso lo que nos permite son 2 cosas. Primero, fomentar la colaboración entre personas
con distinta experiencia, de distintas áreas y distintos recursos. Porque sí, esto es muy habitual. La gente de tecnología no se entiende con la de comercial. La de comercial no se entiende con la de recursos humanos. La de recursos humanos no se entiende con dirección. Y o colaboramos todos juntos o vamos a perder. Y para eso es muy importante definir un idioma común. El segundo elemento de gamificación es una serie de tableros, de herramientas que nos van a acompañar en cada uno de los 11 pasos de ese viaje del héroe que en su día definió Joseph Campbell en El héroe de las 1000 caras, en el viaje del héroe, que son cada uno de los 12 pasos que vamos a seguir, como digo, para definir, para encontrar el equipo con el idóneo con el que superar un reto empresarial, con el que encontrar el cliente, la propuesta, el plan, la validación, generar las métricas, la presentación con la que presentar a nuestro consejo de administración, a nuestro comité de dirección. Todo eso siguiendo ese proceso 100% gamificado. Y lo vamos a hacer sin molestar. En un territorio fighting con equipos de no más de 5 personas representando a todas las áreas de la organización y generando y contagiando esa cultura fighting. Y por supuesto apoyados, como os decía, en estas 7 potentes herramientas, en estas 7 potentes tableros que forman parte del plan del héroe y que nos van a ayudar de forma totalmente integrada a trabajar todos los pasos necesarios para superar un reto empresarial. Integrando, de hecho, otro tipo de herramientas, iniciativas que ya existen ahí fuera, como el Business Model Canvas, como el mapa de empatía, como el Círculo de Oro de Simon Sinek, la regla de los 5 porqués de Toyota, temas de neuromarketing, temas, es decir, infinidad de metodologías que están integradas y facilitadas a través de esa historia clásica de héroes y villanos. Si lo hacéis, y aquí es donde empieza la buena noticia, de forma natural, si lucháis con el plan del héroe de forma natural, vais a desarrollar sin pensarlo, sin quererlo, los 7 comportamientos de una empresa fighting. Ya no os hará falta elegir pastilla roja o pastilla azul. Sin quererlo, habréis convertido vuestra empresa en una empresa fighting y al mismo tiempo lo habréis hecho superando los retos empresariales que surgen de este campo de batalla, Big and Fast. Por mi parte, nada más. Simplemente deciros que ahora es vuestro momento. Que no vale esperar a reaccionar, a que todo esto pase, porque no va a pasar. Y no digo que no vaya a pasar el COVID, que probablemente y ojalá pasará, pero después del COVID vendrá otro cambio extraordinario y otro cambio de extraordinario y la nueva normalidad, e insisto, ni es nueva ni es normal. El momento es ahora y debéis hacerlo, pero ya. Andrés, te cedo la palabra. Vamos con ese turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. De verdad, qué cantidad de valor que nos has entregado. En YouTube estamos con un poquito de delay. Llegará a la gente más o menos unos 30 segundos, pero les animo, por favor, hasta que nosotros vayamos conversando. Yo tengo un par de preguntas. Que nos dejen sus preguntas en los comentarios para poder seguir trabajando el tema, ¿ok? Entonces, muchísimo valor, Daniel. 5 aspectos súper importantes a tener en consideración. 5, no sé, armaduras o armas. ¿Qué son? ¿Te refieres al tema de los tableros, los disparadores? Perdona. Sí. A ver, bueno, la estrategia en sí es para protegernos o para luchar. Ni muchísimo menos. Es para anticiparnos. Es para luchar, pero luchar no para reaccionar. Cuando toque reaccionar, reaccionaremos, por supuesto. El plan del héroe, la empresa fighting, lo podemos utilizar para reaccionar. Pero realmente donde marca un antes y un después es en su capacidad para anticiparnos a esos cambios extraordinarios. O, si lo hacemos para reaccionar, hacerlo en un tiempo récord. Hacerlo antes que los demás, hacerlo antes que nuestra competencia y colocarnos en una posición de liderazgo, no por ser el primero, no por ser el mejor, sino probablemente por tener la capacidad de ser mucho más ágiles y de tener también esa capacidad de cambiar, adaptarnos cuando sea necesario y cuando la situación lo demande. Perfecto. Y para adaptarnos y cambiar, tiene mucho que ver también con el talento, es decir, con las personas que están detrás. ¿Cuál es este mindset que deben tener las personas que no son plaquetas? Pues indudablemente el mindset es ni más ni menos que la unión de esos 7 disparadores fighting, de esos 7 comportamientos de los que hemos hablado. Porque todos ellos representan y aportan un valor incalculable de cara a conformar esa empresa fighting
que es la que nos tiene que ayudar, ese tipo de organización que nos tiene que ayudar a pelear, ¿no?, en ese campo de batalla big and fast. Así que sin duda el mindset es un mindset tremendamente abierto, tremendamente ágil, tremendamente basado, como digo, en esos disparadores, ni más ni menos. Y estos disparadores, pues los podemos gestionar también con herramientas, ¿vale? El plan del héroe y tal. Pero herramientas precisas, por ejemplo, utiliza Slack, ¿no es cierto?, para comunicación interna y para comunicación externa también en lo que cabe. ¿Qué otras cosas podemos decirle a la gente? Herramientas puntuales que podemos empezar a trabajar ya para poder empezar a hacer una empresa fight. Bueno, indudablemente hacíamos referencia antes a los tableros que forman parte del plan del héroe, las herramientas que forman parte del plan del héroe y que nos permiten trabajar cada una de las fases que necesitamos completar a la hora de superar un reto. Dentro de ese proceso, indudablemente, hay otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar a cumplimentar esos 7 comportamientos. Es decir, cuando hablamos de colaborar sin gobernar, pues, por ejemplo, una herramienta como Slack nos puede ayudar a colaborar de forma deslocalizada y eso es algo tremendamente potente, ¿no?, en el tiempo que corren. Por ejemplo, también pues, todo el tema de soluciones de videoconferencia, de colaboración, no quiero decir solamente Slack, pues Trello, por supuesto sistemas de videoconferencia como Zoom o como Skype, Hangout, es decir, cualquier tipo de solución, sea interna, sea externa, sea tecnológica o sea manual, no importa, pero que esté orientada a impulsar estos 7 comportamientos, definitivamente es una solución y una herramienta que hay que considerar y que os puede aportar un valor enorme. Perfecto. Acá tenemos una pregunta. ¿Cómo va a influir el concepto del New Normal dentro del concepto empresarial post-COVID a nivel de estrategia empresarial? Yo antes os decía que para mí la nueva normalidad ni es nueva ni es normal. Es decir, la nueva normalidad es ser consciente de que todo va a ser anormal y que nada va a seguir las reglas de juego que previamente estaban establecidas. Para una era post-COVID, yo sí que os lanzaría algunas reflexiones importantes. Algunas reflexiones importantes que redundan en dónde creo que hay que invertir tiempo y esfuerzo. En primer lugar, hay que invertir tiempo y esfuerzo en analizar, cuidado y ya, no después del COVID, es un trabajo que hay que empezar a hacer ya. Hay que empezar a analizar cómo son los nuevos comportamientos de nuestros clientes. Porque esos comportamientos han cambiado. Igual que todos nosotros hemos cambiado, igual que yo he cambiado, tú has cambiado, Andrés, toda la gente que está ahí al otro lado ha cambiado, nuestros clientes también han cambiado. Si cambian sus comportamientos, cambian sus necesidades. Si cambian sus necesidades, nuestra propuesta vigente a lo mejor ya no está totalmente enfocada en la satisfacción de esas necesidades. Y eso va a implicar una reducción de ventas. Así que, primer aspecto importante para prepararnos y anticiparnos a la era post-COVID. Analizar muy bien cómo son los nuevos comportamientos de nuestros clientes. Segundo aspecto, adaptar si ya tenemos una propuesta o crear una nueva totalmente enfocada a satisfacer las necesidades de esos clientes, de esos comportamientos. Tercer punto, muy importante, optimizar nuestros modelos de negocio. Optimizarlos sobre todo para esa era post-COVID. Una era post-COVID que va a ser tremendamente deslocalizada y en la cual pues, vamos a tener que poner especial valor en la automatización de recursos, en la utilización de recursos bajo demanda, ya sean humanos o materiales, en la automatización de canales y relación con clientes, en la automatización de actividades, en la deslocalización de canales y relación con clientes, en la generación incluso de fuentes de ingresos, de modelos de negocio que estén basados en reducir la barrera de entrada que nuestros consumidores van a tener. Y la van a tener, porque el nuevo consumidor va a ser un consumidor mucho más receloso. Y cuarto punto, y también muy importante, en acompañar nuestras propuestas de una serie de acciones que nos hagan transmitir a nuestros clientes seguridad y confianza. Y que lo hagan a través de las emociones. Porque, como digo, el nuevo consumidor va a ser un consumidor muchísimo más cauto, muchísimo más receloso. Y vamos a tener que generar, o bien reduciendo la barrera de entrada, o generando seguridad y confianza, el escenario ideal para que al final tome la decisión correcta y decida apostar por nuestra propuesta. En resumen, análisis de comportamientos, optimización de modelos de negocio, adaptación o creación de propuestas
totalmente enfocadas en la satisfacción de esas necesidades y generar a través de las emociones un clima de seguridad y de confianza. Esos son los 4 puntos clave que considero que hay que trabajar para anticiparnos ya a la era post-COVID, Andrés. Estupendo, muy claro. Y bueno, también hay otra pregunta respecto de una empresa en concreto, pero creo que con todo lo que nos has explicado se puede un poco guiar mejor. Obviamente, para poder dar una recomendación con una empresa en concreto, pues hay que hacer un análisis mucho más profundo. Nos preguntan también, el disparador de lucha sin molestar. ¿Cuál sería un ejemplo de molestar? Pues fíjate, un ejemplo de molestar muy claro es cuando uno de esos equipos ágiles que está trabajando en una nueva propuesta, de cara a validarla, decide crear, pues bueno, los recursos mínimos para poder probar, lo que comúnmente ahí fuera se conoce como el producto mínimo viable, y ese producto mínimo viable pasa por crear un formulario online o por crear una landing page. Si ese equipo dice, oye, departamento de marketing, departamento de diseño, hazme una landing page para validar, estamos molestando. Todo ese trabajo hay que hacerlo con recursos propios. Recursos propios de ese equipo específico que hemos creado y que hemos formado para luchar y para superar un reto. Otro ejemplo de luchar sin molestar, estar un 100% del tiempo trabajando en esa tarea. Si es durante 4 o 5 días, que es cuando desarrollamos, digamos, las iteraciones ejecutivas de nuestros desafíos, no hay ningún problema. Pero cuando desarrollamos desafíos en 10 semanas, el tiempo que dedicamos para poder luchar sin molestar es un tiempo que no supera el 20 o el 25% del tiempo de cada empleado. Si invertimos más tiempo, estamos molestando. ¿Vale? Estos son algunos de los ejemplos más habituales y de los errores más habituales que se cometen cuando nos lanzamos a trabajar dentro de este modelo. Venga, estupendo. Ahora, la transformación digital sin duda es un proceso cultural y integrar a que una empresa sea una empresa fighting es sin duda un reto cultural. Y justamente es la siguiente pregunta. Dice, una cultura de colaboración sin jerarquías no necesariamente es sencillo de aplicar en todas las empresas. ¿Cómo manejar esas culturas empresariales más clásicas y el aumento más robustas? Correcto. Es lo que he tratado de explicar cuando hablábamos precisamente de luchar sin molestar, ¿vale? Al final el objetivo es no cambiar la estructura, las reglas y los procesos de la organización robusta, de la organización matriz. No los vais a poder cambiar. Tenéis que aceptarlo. No se pueden cambiar. Puedes introducir tecnología, puedes desarrollar acciones que a medio o largo plazo hagan que la cultura cambie y evolucione de forma radical. Pero de un día para otro, que es la agilidad con la que necesitamos, no se puede. En lugar de eso, lo que vamos a hacer es crear esos equipos temporales de no más de 5 personas, alinearlos con un reto concreto, exigirles la obtención de resultados y dejarles trabajar en ese territorio fighting con la estructura, las reglas y los procesos que se requieren para hacer esa labor. Es decir, la empresa madre no la cambiamos, la vamos a impulsar de forma natural y voluntaria conforme vayamos iterando en la superación de esos retos con cada uno de esos equipos que vayamos creando. ¿Vale? El cambio es total, ¿vale? El cambio de mindset, como decías antes, Andrés, es total. Es no invertamos en transformar de forma tradicional una organización, dejémosla como está y hagámoslo sin molestar, con ese territorio fighting y con esos equipos temporales enfocados en la superación de retos. Espectacular, Daniel. Creo que ha sido muchísimo de valor tu intervención. A la gente, por favor, que esté hasta el final, vamos a sortear, pues Daniel tiene varios productos digitales, así que vamos a sortear unas certificaciones entre la gente que participe en un juego que vamos a preparar. Así que, nada, Daniel, te agradezco mucho. Te invito a que nos puedas dejar un último mensaje y con eso finalizar tu intervención. Bueno, a los afortunados nos vemos el 8 de junio y a los que no lo sean y tengan interés también en conocer y formar parte de nuestras certificaciones profesionales, que insisto, la siguiente convocatoria comienza el 8 de junio, os invito a visitar wakigami.com. Seguro, Andrés, que puedes dejar por ahí por los
comentarios nuestra web, porque ahí vais a encontrar varias cosas. Información sobre nuestra certificación profesional, información también sobre nuestra Fighting Box, con todos los recursos necesarios para poder impulsar desafíos y convertiros en una empresa Fighting. Os invito también a que descarguéis de forma gratuita ese conjunto de herramientas, ese conjunto de tableros a los que hacía antes referencia. Y por mi parte nada más, simplemente, Andrés, daros las gracias por hacer el esfuerzo de impulsar este InSummit, y a los demás lo que os digo siempre, no os deseo suerte, pero sí mucho fighting. Así que venga, a seguir en la batalla, vamos allá, muchísimas gracias.